Muy buenas noches. Saludos a todos los que nos siguen en Facebook y una vez más este jueves, ahora le toca a este estudio que tenemos de cada lugar, cada capital, cada sitio eh, representativo de nuestra cultura y le toca el estudio arqueoastronómico a Tula. Bien, en esta ocasión, pues dando seguimiento a los últimos programas que hemos venido trabajando, ciudades como Tikal, como Teotihuacán, como Xochicalco, como Monte Albán, y otras ciudades que hemos venido trabajando respecto a como lo que es la arqueoastronomía y las alineaciones arqueoastronómicas del Sol respecto a los ejes de simetría de templos y su relación que tiene que ver con los pasos cenitales. Nosotros ya hemos venido presentando varios programas al respecto. Es algo novedoso, es algo que no se había tocado en la calendárica, pues ni actual ni pretérita, y es algo que en el Calmeca, pues creemos que nosotros hemos agregado un poquito nuestro granito de arena para entender el estudio, pues de este mecanismo cronoontológico que es el calendario, por así decirlo, nativo, el calendario náhuatl. Bien, pues voy entonces a entrar aquí en materia con esta parte de lo que es Tula. Tula, pues todo mundo yo creo que ha visitado este lugar. Son muy conocidas esta parte de lo que son los Atlantes de Tula, que fue lo que nuestro amigo Gerardo puso como el panfleto para de publicidad. Y pues la verdad le quedó muy bonito. ¿Estás viendo mi cursor, amigo Gastón, para saber si estoy bien? Sí se ve, sí, ahí ya se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a entrar en materia. Voy a dar primero algo de contexto de lo que es esta metrópolis, la de Tula Hidalgo. Pues el verdadero nombre es Tolanxicocotitlán, ¿no? Así lo dicen las fuentes. Pero pues bueno, ya sabemos que actualmente se le conoce nada más como Tula. La zona arqueológica de Tula, pues sabemos que se localiza al norte de la Ciudad de México. Su importancia pues radica en que son de las ciudades que emergen después de la caída de Teotihuacán, de las caídas de las ciudades del clásico como Tikal, como Teotihuacán, como Monte Albán, y estas son las que florecen, Xochicalco, florece también Tula y algunas otras ciudades por ahí también que fueron ocupando los lugares de estas grandes metrópolis. Resulta que hay una parte en Tula, un poquito más al norte, que se llama el Tula Chico. Ahí en el Tula Chico empezaron a florecer por ahí de la construcción de su primer núcleo urbano, por ahí a mediados del siglo séptimo. O sea, muy temprano, apenas ha caída la ciudad de Teotihuacán y le llaman Tula Chico. Y hay otra parte que se llama Tula Grande, que es la parte que más conocida de la ciudad, en donde podemos ir a visitar los Atlantes, estos Atlantes, y en donde está la estructura C, y ahí podemos ver el Palacio Quemado, varias de las estructuras que son muy conocidas. Ahorita vamos a ver unos mapas, y esto que podemos ver que entonces su cronología, pues anda por ahí entre el año 800 a 1200 de la era común, lo que sería Tula Grande. Y la ubicación cronológica, pues los arqueólogos la llaman que es el posclásico temprano, pues por ahí del 900 al 1100, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ya con eso nos damos cuenta de por dónde está situada esta otrora ciudad, como bien lo dijo mi amigo Gastón, de Quetzalcóatl, de Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl, muy relacionada justamente a ese personaje, ¿no? Bien, si me lo permiten, voy a seguir a la siguiente lámina. La siguiente lámina, pues, es una toma aérea directamente desde Google Earth, donde podemos ver, pues, este núcleo. No es una ciudad ortogonal como sí lo es la ciudad de Teotihuacán. Están más o menos dispersos los edificios y a diferencia de Teotihuacán, que sí tiene una traza de 90 grados en la parte de sus calles, de sus monumentos, esta ciudad pues ya no guardó esa parte, o al menos lo que tenemos aquí representado. Aquí les he puesto lo que es el patio central, este gran patio central,
Esta es la estructura C, a la que le llaman la estructura C, y aquí están los atlantes de Tula, y este es el Palacio Quemado. Aquí les voy a poner una imagen en donde está mejor representada, una toma aérea. Esta es la misma, pero aquí podemos ver el juego de pelota. Vemos dos juegos de pelota, el juego de pelota 1 por aquí, el juego de pelota 2 acá. Esta es la estructura C o la pirámide C, que también tiene, la vamos a analizar un poco en esta tarde. Y aquí vemos el Palacio Quemado, aquí es donde está el Chacmón, el Coatepantli, aquí está el Muro de Serpientes, y los Atlantes están por aquí. Pues más o menos les he puesto estas imágenes para que se den una idea de dónde está. Ustedes pueden revisarlo directamente desde Google Earth y hacer un análisis también ahí por la parte de la geografía, ¿verdad? Dónde está localizada esta ciudad. Bien, pues ya entrando en materia, vamos a hablar como lo que son los pasos cenitales en esa ciudad. En esa latitud, más o menos se dan alrededor del 20 de mayo y del 23 de julio. El primer paso cenital se da, no sé, en esos alrededores del 20 de mayo, y el segundo paso cenital se da el 23 de julio. Muy cercano, pues sabemos que está al norte de Teotihuacán, entonces por eso hay estas variaciones respecto de un día o 2 días respecto a lo que son los pasos cenitales ahí en Teotihuacán. A veces con esas 2 variaciones se pueden encontrar cosas muy interesantes respecto a lo que son los cronosegmentos y lo que son las cronodistancias. Así es que, bueno, pues ahorita para que lo tengan en mente, lo que es estos 2 pasos cenitales, estas fechas en las que generalmente ocurren estos pasos del sol por lo más alto de la meridiana del lugar. Bien, pues como siempre vamos a empezar a ver todo lo que se puede construir utilizando estos 2 pasos cenitales y el solsticio de invierno como pivote. Siempre recuerden que los ponemos en solsticio de invierno y de ahí hacemos las medidas hacia los 2 pasos cenitales y empezamos a construir este cronosegmento respecto a lo que son las familias de alineaciones arqueastronómicas, tal y como lo hemos venido haciendo en todos los programas de Xochicalco, de Monte Albán, de Teotihuacán, de La Venta, de Cholula, todos los que ya hemos analizado. Entonces, a mí realmente me costó trabajo también encontrar la relación porque no son tan evidentes. No son tan evidentes porque déjenme explicarles. Por ejemplo, aquí tenemos el solsticio de invierno y este es el segundo paso cenital del pasado 23 de julio y el próximo que sería el 20 de mayo del 2022, ese primer paso cenital. De entrada, no encontraba yo una relación que fuera evidente, porque entre ambos pasos cenitales, este del 23 de julio de 2021 y el próximo del 20 de mayo de 2022, hay exactamente 301 días. Ya sabemos que ese un día puede utilizarse como este día central. Entonces tenemos 150 días hacia el futuro y 150 días hacia el pasado desde ese solsticio de invierno, pero 301 días pues como que no era muy fácil de detectar de qué estábamos hablando. Sabemos que entonces si a estos 150 días le agrego 110 días, pues aquí tenemos 260 días, que es justamente la cronodistancia conocida desde el solsticio de invierno más 260 días, llegamos a un 7 de septiembre, que es de la familia de alineaciones arcoastronómicas de la familia del 78. Entonces lo mismo para atrás, 260 días, son 150 más 110 y llegamos también al 4 de abril. Pero aquí 301 días, pues no le encontraba cuál era su relación. Entonces, ahorita en la próxima lámina les voy a mostrar cómo es que finalmente sí encontré esa relación y de ahí ya se abre todo esa llave, ¿verdad? Bien, como ya sabemos, siempre desde el solsticio de invierno, si uno le suma 292 días hacia el futuro, pues llegaremos a un 9 de octubre y si desde ese solsticio de invierno le restamos 292 días, llegamos a un 4 de marzo. Estas fechas pertenecen a las familias de alineaciones arcoastronómicas del 73, esa familia venusina. Y entonces sabemos que del 4 de marzo a este 9 de octubre habrá 584 días, que es el ciclo sinódico del planeta Venus. Y como siempre, aquí vemos el solsticio de invierno en el centro. Entonces vemos esta simetría que hemos visto por todos lados, ¿no? Esta simetría temporal. En el centro, 292 días, y tienes ahí
ya lo que es el ciclo sinódico de Venus. Aquí 20 de diciembre, 21 de diciembre, y ahí se juntan estos días para formar justamente este cronosegmento tan clásico y tan importante para la cronometría de Anáhuac. Bien, entonces aquí quiero mostrarles, nada más quédense con este 301 día para ver cómo es que lo vamos a acomodar, que ya cuando lo encontré ya se abrió todo lo demás. Bien, si me lo permiten voy a pasar a la siguiente lámina. Y para que veamos justamente esto que les estoy diciendo, cómo aprovechaban estos 301 días. Bien, y aquí lo vamos a ver. Es la lámina, la misma lámina, aquí están estos 301 días, pero me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta de que si a estos 301 días le agrego el ciclo sinódico de Venus, es decir, 584 días, la suma es muy importante. Tanto a la derecha, o desde este punto, desde este 23 de julio de 2021, le agrego estos cronosegmentos y vamos a ver a dónde llegamos. Y lo mismo desde el 20 de mayo de 2022, también sumados estos dos segmentos, vamos a ver la cantidad de días que son. Resulta que la cantidad de días que son es justamente 885 días. Desde este punto hasta este punto son exactamente 885 días. 301 más 584 da esta cantidad. Y 885 días ya lo habíamos encontrado justamente en lo que es la conquista o la entrega programada de Tenochtitlan. Esto es muy importante, amigos, es muy importante, porque la ciudad de Tula Hidalgo, otrora gobernada por justamente Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, está viendo a este ciclo, al ciclo de 885 días, a través de sus pasos cenitales. Y el ciclo de 885 días lo podemos encontrar de dos formas distintas. Ya les dije que desde este punto, desde este segundo paso cenital, tenemos estos 301 días que hay al siguiente paso cenital y este segmento del ciclo sinódico de Venus, se conforman estos 584 días de aquí a acá, 885 días de aquí a acá. Y lo mismo desde el primer paso cenital, le restamos 885 días y vamos a complementarlo con el ciclo sinódico de Venus y estos 301 días. Y entonces vemos cómo Tula está viendo este ciclo. Pero lo está viendo también de otra forma. ¿Por qué? Porque también desde este próximo 20 de mayo del 2022, fecha del primer paso cenital, si nosotros le sumamos la mitad de esos 885 días, es decir, 442, y tenemos el día central, que es el paso cenital, y le restamos otros 442 días, con eso ya conformamos los 885 días. Son 442 días al pasado, 442 días al futuro y el día central, que es justamente el paso cenital. Nosotros nos daremos cuenta de lo siguiente, que restando 442 días llegamos al 4 de marzo del 2021 y el 4 de marzo es justamente una fecha de familia astronómica de la familia del 73. Entonces, tanto desde la familia del 73 al segundo paso cenital están exactamente estos 885 días. Entonces podemos ver cómo justamente desde Tula Hidalgo se está dando o priorizando que sus pasos cenitales se relacionen entre ellos con las familias de eliminaciones arqueastronómicas con el número 885. ¿Y por qué es importante este 885? Porque es la suma de 260 más 365 más 260, es decir, 2 Tonalpohualli y un año vago de la Tierra. Este cronosegmento de 885 días es muy importante porque en la próxima lámina les voy a explicar o les voy a recordar por qué, porque esto ya lo hemos visto antes. Entonces vemos aquí que Tula está desde el solsticio de invierno y utilizando sus pasos cenitales, se pueden hacer arreglos para observar este ciclo que yo ya lo había descubierto en el discurso histórico, pero no lo habíamos descubierto de tal forma de que justamente estuviera medido a través de la arquitectura, a través de la latitud donde está fundada esta ciudad de Tula Hidalgo, para poder observar este ciclo de 885 días
en la ciudad de Seacatl, Topilzin, Quetzalcóatl. Voy a mostrarles y a recordarles lo que fue este ciclo de 885 días en el discurso histórico de la llegada de Cortés. Aquí les he puesto, es una imagen que ya hemos visto antes en otros programas. Aquí se pueden ver muchas de las fechas importantes dentro del discurso histórico. Todas estas fechas fueron reportadas por Cortés, por Bernal Díaz del Castillo, por López de Gómara, por distintos cronistas. Y si recuerdan, esto ya lo hemos hablado respecto a que cómo Cortés se fue ciñendo al calendario nativo para poder llegar finalmente al 13 de agosto de 1521, en donde fue entregada a la ciudad de Tenochtitlan. Y justamente ese día, 13 de agosto de 1521, es este punto. Recordemos que esto fue en un día 1 Coatl, y exactamente fue en el día 1 Coatl, es el día 105 en el Tonalpohualli. Por eso es importante, porque 105 más 260 son exactamente 365 días. Entonces, este 1 Coatl es importante. 13 de agosto de 1521, si nosotros a esa fecha le restamos 885 días hacia el pasado, que no es otra cosa que 260 más 365 más 260, llegamos a un día 1 Zipactli, que fue el 13 de marzo de 1519. Ese día es muy importante porque es el día en que Cortés pisa finalmente territorio continental. Allá en Potoncha, allá en Tabasco, y es el día de su primera batalla, el día de que tiene su primera escaramuza ahí en Potonchan, o Potonchan, no sé cómo se diga, ustedes disculpen estos nombres mayas, no los conozco. Entonces, ese día justamente es cuando Cortés pisa por primera vez este territorio continental. Es el día de la primer misa que celebra Cortés en territorio continental, y es en un día 1 Zipactli. Entonces son 885 días desde la primera batalla de Cortés, en este día 1 Zipactli, hasta el 13 de agosto de 1521. Yo ya había encontrado este cronosegmento de 885 días, pero no lo habíamos encontrado de tal forma que estuviera representado en la arquitectura, como si lo vimos aquí ahora un segundo, como ya lo vemos representado. Déjenme aquí en la arquitectura de Tula Hidalgo. Entonces, es importante o es destacable reconocer cómo esa ciudad de Seacatl o Pilsin esté viendo el número 885 y que a Cortés se le haya relacionado con el mismo Seacatl, con el mismo retorno de este personaje, y que el tiempo en que Cortés, desde que pisa Cortés a esta tierra hasta que se le entrega Tenochtitlan, son exactamente 885 días. No sé, a mí me ha parecido realmente algo importante de reconocer. Parece como si se hubieran ceñido a lo que se veía en Tula, esa ciudad de Quetzalcóatl. No sé si quieras comentar algo aquí, Teresita, Gastón, o ¿quién anda por ahí? Cristian, antes de que pase yo a las siguientes imágenes. Ahorita en esta imagen lo que me llama la atención son cómo cita el atado de años, ¿no? El último atado de años. Y pues es interesante, ¿no? 885. Exactamente. Son 800. Discúlpame, pero eso no lo mencioné. Sí. Qué bueno que te diste cuenta, porque desde el último atado de años, que nosotros ya lo hemos demostrado varias veces, ese 2 de enero de 1508, al día que termina el año en que tenía que regresar Quetzalcóatl, son exactamente 5 veces 885. 260 más 365 más 260 son 885. Por 5 llegamos justamente a este punto, ¿no? Y qué bueno que te diste cuenta, porque a mí se me había olvidado mencionar. Gracias, amigo. ¿Quieres mencionar algo, Cristian? Sí, es muy importante tomar nota del 885, porque tanto puede ser leído como cronosegmento en días, pero también puede ser leído como cronosegmento en años. Entonces, ya un periodo más largo de tiempo quizá nos permita. Ahorita tienes un muy buen apunte con la primera batalla de Potonchán. Casi es la terminología en maya siempre se acentúa al final, es esdrújulo, entonces Potonchán. Hasta la entrega de Tenochtitlan hay un recorrido de 885 días efectivamente,
pero seguramente en el plano cronológico más amplio, debieron de haber observado algo que durara 885 años. Bueno, es un tema para estudio, pero me parece que lo que acabas de señalar es muy importante como para ya tenerlo como instrumental y concepto a la hora de observar ciertos fenómenos históricos que fueron marcando y determinando los cambios sociales más importantes. Seguramente el 885 lo vamos a encontrar en otros episodios y hasta fuera de México. Entonces, qué bueno que lo señalas. Sí, eso es verdad. El 885 lo hemos encontrado en muchos lugares, ¿no? En muchos lados, pero es importante que la ciudad de Quetzalcóatl esté viendo el 885 y que el periodo de la entrega de Tenochtitlan relacionado a Cortés, que lo relacionaba con Quetzalcóatl, dure y se acote 885. A mí eso me parece así como que muy, muy simbólico, ¿no? Bien, si me lo permiten, voy a seguir entonces ahora con lo de las cronodistancias, que es algo importante. Voy a pasar a la siguiente lámina. Aquí vamos a hablar sobre las familias arqueastronómicas, las que ya conocemos, lo que son la familia del 73, la familia del 65 y la familia del 78, desde los pasos cenitales. Aquí podemos ver que del primer paso cenital del pasado 20 de mayo del 2021, si nosotros lo relacionamos con los segmentos de 65 días, llegamos al 24 de julio de 2021. Y ese 24 de julio no es otra cosa más que el paso cenital en Teotihuacán. Entonces, Tula también está viendo a Teotihuacán desde sus pasos cenitales. Y lo mismo para atrás. Del 23 de julio de 2021 le restamos 65 días y llegamos justamente al 19 de mayo del 2021. Entonces vemos que a través de un cuarto del Tonalpohualli estamos viendo también los pasos cenitales en ambas ciudades. Ahora, respecto a la familia del 73, esta familia venusina, pues obviamente se va a relacionar con esos cronosegmentos, porque desde los mismos, desde estos pasos cenitales, sumado y restado un cronosegmento de 73 días, llegamos al 4 de octubre y al 9 de marzo, que se relacionan justamente con la parte de Venus. Y utilizando la otra familia, que es la del 78, lo mismo hacia el futuro y al pasado, desde los pasos cenitales, vamos a llegar al 9 de octubre y al 4 de marzo, para que lleguemos entonces a lo que son la familia del 78. Entonces vemos cómo, además de estar observando los pasos cenitales en Teotihuacán, pues están observando lo mismo que ya hemos venido utilizando en los otros programas, que tienen que ver con los cronosegmentos acotados a las familias de alineaciones arqueastronómicas desde los pasos cenitales. Bien, voy a seguir ahora, vamos a observarlo lo mismo, pero desde el Tonalpohualli. ¿Por qué? Aquí les he puesto esta imagen. Desde este segundo paso cenital del 23 de julio, si nosotros le agregamos 260 días, es decir, un Tonalpohualli completo, vamos a llegar al 9 de abril del 2022, que este 9 de abril pertenece justamente a la familia del 73, a la familia de alineaciones arqueastronómicas con base 73. Y lo mismo desde este 20 de mayo del 2021, que es el día del primer paso cenital, le restamos 260 días y llegamos al 2 de septiembre. Entonces vemos que también desde Tula, desde los pasos cenitales, existe este arreglo para ir observando el Tonalpohualli en una vez, pero también lo pueden hacer desde 5 veces el Tonalpohualli, es decir, 1300 días. ¿Por qué? Porque si también restamos y sumamos desde los pasos cenitales 1300 días, es decir, 5 veces el Tonalpohualli, vamos a llegar a las fechas de alineación arqueastronómica de la familia del 52, que la familia del 52 sabemos que quedó representada principalmente en Teotihuacán y en otros muchos lugares, ¿verdad? No es exclusiva de ese lugar, y llegamos al 12 de febrero y a su complemento, que es el 29 de octubre. Entonces ya vimos familias de alineaciones arqueastronómicas y con el Tonalpohualli. Ahora vamos a ver desde esto, siguiendo este mismo arreglo, este mismo arreglo nos sirve para observar todo. Vamos a ver cómo ahora se relaciona con el ciclo de Venus, el ciclo de Venus de 584 días. Y lo vemos aquí, y vemos exactamente los mismos arreglos, los mismos pasos cenitales, las mismas fechas,
pero ahora en lugar de sumar 260, sumamos 292 días, que es la mitad del ciclo sinódico de Venus de 584. Si dividimos 584 entre 2, son 292. Y su otra mitad está acá. Y vamos a llegar otra vez a las familias de alineaciones arcastronómicas del 73, y de este lado del 73 al 4 de octubre y al 9 de marzo. 2 veces 584, no solamente se medía uno, sino también 2, 3, 4 y hasta 5 veces los ciclos desde los pasos cenitales. Y vamos a ver que si utilizamos 2 veces el ciclo sinódico de Venus desde hacia atrás y hacia adelante desde los pasos cenitales, vamos a llegar también a las mismas fechas de alineaciones de la familia del 73. Todo esto, como sabemos que la familia del 73 es venusina, sabemos que la familia del 73 es la que divide al año de 365 días justamente en 5 segmentos de 73 días. Es por eso que esta ecuación famosa en la que se relaciona 8 años de la Tierra son exactamente 5 años, o entre comillas, 5 ciclos del planeta Venus. Justamente estos 5 por 584 nos lleva al paso cenital en Teotihuacán, desde los pasos cenitales ahí en Tula, Hidalgo. Aquí entonces estaría relacionado los 8 años de la Tierra, porque 5 por 584 es lo mismo que 8 por 365 días, que son exactamente 2.920 días. Aquí lo podríamos ver entonces cómo se cierra ese ciclo entre la Tierra y Venus, observado a través o acotado desde los pasos cenitales, tanto en Teotihuacán, tanto en Tula. Entonces vemos cómo esta diferencia apenas de algunos kilómetros, apenas de algunos grados respecto a la latitud, podemos lograr estos arreglos, ¿no? Justamente esa ecuación tan importante que es 365 por 8 es igual a 5 por 584, son 2.920 días, los podemos encontrar acotados en esta ciudad absolutamente venusina, absolutamente de Quetzalcóatl. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente lámina, porque recuerdan que los que han seguido todas estas transmisiones, nos hemos dado cuenta de que todas las ciudades OTESA, todas esas grandes capitales van siguiendo a Monte Albán. De alguna manera van volteando a ver qué está pasando con los pasos cenitales ahí en Monte Albán. Por eso es que nosotros le hemos bautizado como a Monte Albán como la capital del tiempo y el espacio, ¿no? Donde está el meridiano 819, por lo vemos por donde quiera. Pues resulta que el ciclo de fuego nuevo, ese ciclo de fuego nuevo que conocemos de 52 años, que son 52 por 365, nosotros nos damos cuenta de que si multiplicamos 52 por 365 son los 18.980 días que dura justamente el ciclo del fuego nuevo, que es cuando se resetea la cuenta, cuando las combinaciones del Tonalpohualli y las combinaciones de las veintenas se agotan y regresan a su posición original. Entonces, lo que yo encontré es que justamente en Tula, si nosotros empezáramos a contar ese ciclo en el primer paso cenital, es el 20 de mayo del 2021, y le sumamos estos 18.980 días, que es esta ecuación, 52 por 365, o lo mismo que es 73 por 260, vamos a llegar al paso cenital en Monte Albán. Es decir, Tula está observando a Monte Albán para ceñirse a su paso cenital. Esto es algo común o es un denominador común que hemos encontrado al estudiar otras ciudades. ¿Y de qué manera? Pues justamente de ese gran ciclo de 18.980 días. Y lo mismo pasa desde su segundo paso cenital, porque del segundo paso cenital, por ejemplo, en Monte Albán, le sumamos esos 19.980 días, llegamos al segundo paso cenital en Tula del 23 de julio. O lo que es lo mismo, de este 23 de julio de 2021 le restamos 18.980 días y vamos a llegar a un paso cenital justamente allí en Monte Albán. Para mí esto es muy importante porque volvemos a encontrar este común denominador que es Monte Albán. Monte Albán, ayer estaba yo escuchando
a la doctora Linda Manzanilla, que sabemos que es una de las arqueólogas más importantes al respecto de Teotihuacán, y ella decía, la primer gran ciudad en Mesoamérica es justamente Monte Albán, la primer gran ciudad, ¿no? Sabemos que antes están los centros olmecas, pero no son tan extensos o no es esa gran urbe masificada como es Monte Albán, que por ahí empezó a edificarse por ahí del año 500 antes de Cristo, 500 años antes de la era común. Y sabemos que Teotihuacán es más o menos como por el año 0, entre el año 0 al año 100. Entonces estamos hablando de que probablemente, como nos decía la doctora Verónica Ortega en otros programas, los mismos zapotecas, la gente de Monte Albán ayudó a la planificación de Teotihuacán. Entonces vemos cómo después de caer a Teotihuacán y surge Tula, Tula sigue observando a lo que pasaba justamente en Monte Albán. Se siguen ciñendo a estas cronodistancias para voltear a ver hacia lo que es Monte Albán. Esto para mí pues fue también un descubrimiento muy interesante y no quería pasarlo de largo sin antes mencionárselos. Bien, voy a pasar ahora al estudio de lo que son dos templos ahí en Tula. Vamos a estudiar uno que se llama el Corral y vamos a estudiar también uno que es la estructura C, esa estructura C que está justamente en medio de la plaza. Con eso nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estaba observando Tula desde las alineaciones, desde las orientaciones de estos dos templos. Este templo del Corral realmente no es muy conocido. De hecho, cuando yo fui la primera vez, me llevaron, pero ni siquiera tiene un acceso fácil para poder, tuve que ir en una camioneta, porque es 1,5 kilómetros de lo que es lo más conocido, la zona nuclear de la zona arqueológica. Déjenme mostrarles aquí esta imagen desde Google Earth para que se den una idea. Aquí abajo está la zona arqueológica de Tula conocida. Aquí vemos la estructura C, el Palacio Quemado, y aquí vemos los dos juegos de pelota. Y hasta acá arriba, si lo ven, aquí en este corchetito que puse de este lado, está ese edificio que le llaman el Corral. No sé si hayan tenido oportunidad de conocerlo, pero de aquí a acá hay exactamente 1,5 kilómetros. Y esto es lo que le llaman Tula Chico. Porque, como lo vimos en el análisis anterior, al principio de la ponencia, primero construyeron esta parte y después esta de acá. Entonces, esto es más antiguo que la sección más conocida. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de visitarlo, pero si no, pues les voy a mostrar aquí exactamente lo que le llaman el Corral. El Corral, encontré esta foto, una foto muy antigua, en donde podemos ver pues que se parece a los templos redondos relacionados con Ejecatl Quetzalcóatl, precisamente con Ejecatl Quetzalcóatl, de aquí que veníamos hablando respecto a lo de Cortés y respecto de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Entonces podemos ver cómo este templo no es muy conocido, pero tiene unas alineaciones arqueoastronómicas muy importantes. Vamos a analizarlas. Vemos que de este libro, de su libro de las orientaciones astronómicas en el centro de México, vemos que él ya hizo los estudios de las orientaciones, y aquí está el azimut, y aquí podemos ver la altitud desde donde se hizo esta medición. Y él se da cuenta que desde este edificio hay una prominencia respecto al horizonte que se llama el Cerro El Estudiante o el Cerro del Estudiante, y que la alineación con este cerro desde este punto, desde este templo, se dan en las fechas 20 de febrero y el 21 de octubre. Y entonces ya con estas fechas nosotros ya podemos analizar y verificar cómo se relacionan con los pasos cenitales de esa latitud. Y entonces, bueno, es justamente lo que voy a pasar a analizar. Aquí es importante que los recuerden, 20 de febrero y el 21 de octubre con el Cerro del Estudiante desde el Corral en Tula, Hidalgo. Aquí se los he puesto, como es en el este, pues estamos hablando que son los amaneceres, el 20 de febrero y el 21 de octubre, que es justamente cuando se alinea con el Cerro del Estudiante. También he utilizado un par de programas para hacer esta recreación de cómo es el sol, cómo está saliendo en esas fechas. Aquí vemos justamente lo que es el Cerro del Estudiante, de aquí,
y vemos el sol aquí. Este es el Cerro del Estudiante y vemos cómo está saliendo también, emergiendo en el amanecer, el 21 de octubre de este 2021, justamente dentro de 7 días. Así lo vamos a poder ver. Y este es el 20 de febrero del 2021. Entonces vemos cómo este arqueólogo y este arqueastrónomo ya hizo esas mediciones respecto a estas dos fechas. Y es aquí lo interesante, porque utilizando estas dos fechas, 20 de febrero y el 21 de octubre, podemos relacionarla otra vez con el ciclo de 819 días, pero ahora visto desde Tula Hidalgo. Vamos a analizarlo esta parte y ya vemos que es una constante. Es una constante este ciclo en las cronodistancias que hay entre los templos y su relación que hay entre las orientaciones y los pasos cenitales, ya vimos de distintas latitudes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se relaciona este ciclo de 819 días. Resulta, aquí se los he puesto, que aquí están los dos pasos cenitales, 23 de julio de 2021 y el 20 de mayo del 2021. Si a este segundo paso cenital del pasado 23 de julio lo relacionamos con un cronosegmento de 819 días, llegamos justamente a ese 21 de octubre, que es la alineación solar desde el Templo del Corral con el Cerro del Estudiante. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto, el Corral y el Estudiante? Entonces vemos aquí cómo está ese ciclo de 819 días relacionado, esa alineación, con el paso cenital, el segundo. Pero también se relaciona con el primero, porque aquí vemos el primer paso cenital del 20 de mayo del 2021, que sería el día del paso cenital ahí en Tula. Si le restamos 819 días a este cronosegmento, llegamos justamente a el 20 de febrero del 2019. Pues entonces ahí vemos otra vez este ciclo de 819 días, otra vez acotado por los pasos cenitales y esta alineación. Y me gustaría pasar entonces ahorita a la siguiente lámina, ¿no? ¿O quieren comentar algo en esta imagen, Gastón, Tere? Por mí está clarísimo, adelante, ya que vamos encarrerados, César, pues sí, la observación que en este caso las alineaciones lo son al amanecer, que recordemos que el rumbo relacionado con Quetzalcóatl, con Ejeca, pues es el oriente, ¿no? Es buen apunte. Sí. ¿Quieres decir algo, Teresita o Cristian? No, está bien el apunte que acaba de hacer Gastón, porque de ello va a derivar la narrativa. O sea, una forma de conservar este registro, pues primero son este tipo de basamentos rudimentarios y algunos más complejos, pero la otra forma de conservar toda esta mecánica era a través de cuentos, de leyendas, o en el caso de Hesiodo, de poemas. Entonces, esto que está diciendo Gastón es un apunte muy importante, porque la observación de la salida de Venus siempre va a estar orientada en esa posición, y de ahí la narrativa, de ahí el personaje. Pero continúa, muy bien, vamos, muy bien. Gracias. Teresita, ¿algo? No, adelante, César, por favor. Ok, bueno, aquí vemos cómo lo estamos observando solamente una vez 819. Pero también, como ya sabemos, no solamente es 1, 2, 3 o hasta 5. Y aquí es justamente lo que les voy a presentar. Porque si utilizamos estas fechas de los pasos cenitales en Tula y lo relacionamos con 5 veces 819, llegamos justamente a el paso cenital otra vez en Monte Albán. O sea, del 8 de mayo de 2010, que es el primer paso cenital, le sumamos 5 veces 819 y vamos a llegar justamente aquí al 23 de julio de 2021. Y si sumamos otra vez 5 veces 819 días, llegamos al 9 de octubre del 2032, que es también una fecha de alineación arqueastronómica de la familia del 73. Entonces vemos cómo no solamente es una vez 819, sino también 5 veces 819. Más adelante les voy a dar también el del número 3, pero eso se relaciona de distinta forma. Entonces vemos cómo sí están buscando estos arreglos, ¿no? Ahora, esto es desde el primer paso cenital en Monte Albán y el segundo paso cenital en Tula. Ahora vamos a ver cómo se invierte. Ahora, porque vamos a utilizar el segundo paso cenital en Monte Albán y el primer paso cenital allá en Tula.
vemos que también la diferencia entre uno y otro es justamente de 5 veces 819. Y para atrás también vamos a encontrar otra fecha de alineación arcastronómica de la familia 73, que es el 4 de marzo del 2010. ¿Se dan cuenta cómo desde el 2010 hasta el 2032 están acotando justamente estas cronodistancias? Estamos hablando de 10 veces 819 días entre esos pasos cenitales y esa alineación de la familia arcastronómica del 73. Entonces vemos cómo lo van alargando en el tiempo, ¿no? Ya no nada más son 2, 3, 4 años, sino hasta 10 y hasta en 52, que ya vimos justamente cómo se relacionaban con el ciclo del fuego nuevo. Bien, bueno, esta es una parte del ciclo de 819 días. Aquí son 5 veces. Más adelante vamos a ver cómo se relaciona con el de 3. Ahora, vamos a ver una parte aquí, otros cronosegmentos vistos desde esa edificación que es el corral. Ese corral que les dije que estaba más arriba de lo que es Tula, ¿no? Como 1,5 kilómetros al norte. Vamos a revisar algunos cronosegmentos rápido, porque realmente hay algunas cronodistancias y cronosegmentos muy interesantes. Déjenme ponérselos aquí en esta gráfica. Estas son las fechas, ¿se acuerdan de ese 20 de febrero y 21 de octubre? Estas son las fechas en las que se alinea el sol desde el corral con el cerro del estudiante. Resulta que si nosotros vemos, estas son cronodistancias hacia el futuro, son sumados, y aquí abajo vemos las que son restadas. 78 hacia adelante, 78 hacia atrás, 260 hacia adelante, 260 hacia atrás, 520 hacia adelante y así todas las fechas. Resulta de que si nosotros desde estas fechas, desde este 20 de febrero, sumamos 78 días, llegamos justamente a un día después del paso cenital allá en Monte Albán. Y si le restamos también de ese 21 de octubre 78 días, llegamos a un día antes del paso cenital en Monte Albán. Entonces vemos cómo también esta parte está viendo a Monte Albán a través de 6 veces 13. La de acá, ¿se acuerdan cuándo empieza el ciclo de 819 días allá en Teotihuacán? Empieza el 2 de febrero y el 7 de noviembre. Entonces 260 días de estas alineaciones están viendo el inicio del ciclo de 819 días en Teotihuacán. Ahí vemos cómo se van observando unas ciudades con otras para ir viendo y armando toda esta red calendárica. Ahora, si nosotros le ponemos 2 veces 260, que son 520 días, llegamos a las cercanías también de los pasos cenitales ahí mismo en Tula, justamente ahí. Y si le sumamos aquí 1040, que son 4 veces el Tonalpohualli, llegamos a fechas de alineaciones arqueastronómicas de la familia del 65, que son las familias de Monte Albán. Entonces volvemos a ver cómo siguen observando a Monte Albán. Y lo mismo pasa aquí. Desde estas fechas le sumamos 409 días, que es la mitad de 819, y llegamos a familia 78. Le sumamos 819 días y le restamos 819 días a estas familias y llegamos ahí, justamente a los pasos cenitales en la misma ciudad de Tula. 4 veces 819 días desde estas alineaciones, vamos a encontrar el 9 de febrero y el 1 de noviembre. Si se recuerdan, cuando vimos Xochicalco, son las fechas en que el sol se alinea por atrás, justamente del templo de Quetzalcóatl en la ciudadela, y justamente es en las mismas fechas en las que el sol se alinea con el templo de las serpientes emplumadas en Xochicalco, este 9 de febrero y este 1 de noviembre. Entonces vemos cómo las ciudades se van siguiendo unas con otras respecto a sus alineaciones a través de este mismo ciclo de 819. 5 veces 819 días desde estas fechas de alineaciones arqueastronómicas, llegamos otra vez a Monte Albán. Están viendo otra vez Monte Albán desde ese ciclo de 819 días, y recordemos que Monte Albán no es otra cosa más que la ciudad en donde están acotados sus pasos cenitales, acotan la cronodistancia de 819 días. Si no lo han visto, les recomendamos los programas que están en el internet, en donde analizamos ya esta ciudad. Ahora, pues aquí vemos otra vez,
otras cronodistancias interesantes, pero esta vez a través del ciclo de 885 días, que ya vimos que es importante, cómo se alinean con Monte Albán, cómo se alinean también con el paso cenital ahí mismo en Tula y con la familia del 65, respecto al ciclo de 1209 días, que es la suma de 584 más 365 más 260, vemos que también se alinean con la familia del 52, la familia del 78 y también el paso cenital en Tula. Aquí quiero destacar esta parte, amigos. Este ciclo de 1209 días no lo encontramos en ningún lado escrito en las fuentes, pero después de que hicimos el análisis de la historia de Cortés con Tenochtitlan, lo descubrimos porque nos dimos cuenta de que varios eventos en el discurso histórico se relacionaban con estos 1209 días. Por eso es que yo lo busqué también en las alineaciones arqueastronómicas y lo encuentro justamente aquí en Tula. En Tula, justamente. Es donde más lo he encontrado. Se relaciona con la familia del 52, con la del 78 y con el paso cenital. ¿Y por qué es importante este 1209? Déjenme mostrárselos. En el discurso histórico de lo que fue la entrega de Tenochtitlan, aquí vemos el 13 de agosto de 1521, aquí fue donde yo lo encontré varias veces. ¿Por qué? Porque por ejemplo, desde la salida de Grijalva, de Juan de Grijalva, inicia su viaje desde Puerto Carenas, le sumo 1209 días, que es la suma de 365 más 584 más 260, 365 es el año, 584 es el ciclo de Venus y 260 es el Tlaloc-Wally. Si sumamos esto nos da 1209 días y llegamos al 13 de agosto de 1521, justamente el día de la entrega de Tenochtitlan. Otro ejemplo lo encontré cuando Pedro de Alvarado inicia su viaje hacia la conquista de lo que es Guatemala, del actual Guatemala, y lo inicia el 6 de diciembre de 1523. Y cuando llega y empieza la destrucción del pueblo cachiquel desde su salida hasta que empieza su destrucción, hay exactamente 1209 días también, 584 más 365 más 260. Yo ya había encontrado este ciclo, que se había repetido, al menos lo encontré repetido 3 veces en este discurso histórico, pero ahora vemos que sí existe porque la misma Tula está viendo ese segmento justamente de los 1209 días, como ya se lo mostré anteriormente. Entonces, para mí eso fue algo importante porque pues es una confirmación de que sí están observando lo que estaba pasando en Tula, con las mismas cronodistancias que estaban asociadas al discurso histórico. Pues para mí esto fue algo interesante y pues no quise dejárselos de mencionar. Bien, pues ya estamos muy cerca de terminar. Ya déjenme pasar a las siguientes pues, mediciones. Este es el mismo edificio, pero ahora vamos a verlo cómo es que tiene sus orientaciones. Aquí el mismo arqueastrónomo nos dice que el corral tiene sus alineaciones para el día 29 de agosto y el 13 de abril, y el 27 de febrero y el 14 de octubre, ¿no? Estas son directamente, las otras eran respecto al cerro El Estudiante, pero estas son nada más exclusivamente de lo que son las alineaciones de este templo, ¿no? Esto, como se los dije, esto está sacado directamente de este mismo libro. Y vamos a ver, pues, también cómo utilizando estas fechas del 13 de abril y el 29 de agosto, vamos a llegar también al ciclo de 819 días. Lo mismo, desde sus pasos cenitales y las alineaciones en este templo. Aquí las vemos 13 de abril, 29 de agosto. Y se acuerdan que les habíamos dicho que ya vimos una vez 819. Vimos 5 veces 819. Pero desde este templo y desde sus propias alineaciones arqueastronómicas del Sol, alineaciones solares, vamos a ver que es 3 veces 819. ¿Por qué? Desde ese 23 de julio del 2021, que es el segundo paso cenital, le sumamos 3 veces 819, vamos a llegar al 13 de abril del 2028. Y como lo vemos aquí en el estudio que hizo Iván Spike, ese 13 de abril pertenece justamente a las orientaciones de la estructura del corral, que vimos acá.
Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Sabemos que siempre hay esta simetría. Del primer paso cenital del pasado 20 de mayo del 2021 le restamos 3 veces 819 y llegamos al 29 de agosto del año 2014. Y ese 29 de agosto lo vemos aquí en este estudio de este famoso arqueólogo. Entonces ya vimos cómo se puede ver una vez 819, se puede ver 5 veces 819 y también 3 veces 819. Entonces, pues vemos que es bastante importante este ciclo, que lo encontramos por donde quiera. Ya es innegable el que exista este ciclo y la verdad no le hemos dado la importancia, ni sabemos a ciencia cierta para qué servía, pero si todas las ciudades están viendo este ciclo, pues debe ser algo muy importante, ¿no? Quizás sea como un calibrador, una regla de cálculo, la verdad, habría que analizar exactamente qué es, cómo funciona. Bien, voy a pasar ahora a que estas mismas fechas del 27 de febrero y el 14 de octubre también nos sirve para ver a Venus. ¿Por qué? Pues lo mismo, los pasos cenitales, y aquí están las fechas en las que se alinea el Sol y vemos que entre una y otra hay exactamente 584 días, que no es más que el ciclo sinódico de Venus. Del 14 de octubre del 2019, fecha reportada en este mismo libro, le sumamos 584 días y llegamos al 20 de mayo del 2021 y aquí está acotado entonces el ciclo sinódico de Venus y lo mismo para atrás. Segundo paso cenital del 23 de julio del 2021, sumamos 584 días y llegamos justamente al 27 de febrero del 2023, que aquí lo podemos ver justamente en este lado, ¿no? Entonces vemos cómo entonces sí existe desde distintos lados, desde distintos arreglos, formas de ir siguiendo estas alineaciones y estas cronodistancias y los ciclos sinódicos otra vez de Venus, ¿no? Desde ahí de la ciudad de Quetzalcóatl. Venus, pues ya vimos que es muy importante, no podemos quitar a Venus jamás de las ecuaciones calendáricas. Bien, hasta aquí vamos a dar por terminado lo que es la estructura esta del corral. Es poco conocida, como se los dije, esta estructura del corral, pero es muy importante. Y ahora vamos a analizar rápidamente, ya nada más me quedan aquí 2, 3 láminas, en donde vamos a analizar lo que es la estructura C, esa estructura piramidal que está justamente en el centro de la plaza, ahí en Tula Grande. Aquí les he puesto una imagen, este es el Palacio Quemado, aquí está la plaza central y este es justamente el templo que se llama la estructura C. Aquí lo podemos ver. Aquí hay una foto de la arqueología mexicana, de la famosa revista, y vemos cómo este mismo autor, este mismo investigador, se da cuenta de que están viendo también la misma prominencia, el mismo cerro del Estudiante, pero que este templo se alinea las fechas el 1 de marzo y el 12 de octubre. Ya utilizando estas dos fechas, ya conociéndolas, pues tenemos que hacer los mismos arreglos. ¿Cómo es que estas dos fechas se relacionan con sus pasos cenitales en esa latitud, en la latitud de Tula? Y es aquí donde vemos que otra vez están viendo a Venus, pero esta vez multiplicado por 4. 4 veces Venus, 4 veces el ciclo de 584 días, llegamos justamente a esas fechas del 1 de marzo y el 12 de octubre, tal y como lo vimos en las líneas anteriores. Aquí vemos del primer paso cenital del 2021, más 5 veces 584, llegamos a ese 12 de octubre. Y desde este 1 de marzo del 2015 le sumamos 4 veces 584 y llegamos al segundo paso cenital justamente allí en Tula, Hidalgo. Entonces vemos cómo también podemos encontrar una vez 584, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 584 días, como también lo podemos encontrar de 819 días. Entonces, pues vemos ya cómo es posible que vemos el cómo es posible que todas estas ciudades sigan observando lo mismo y volteando a ver a Venus y a Monte Albán. Pues bueno, amigos, esta es la última lámina que yo quiero compartirles el día de hoy. Ya nos echamos bastante tiempecito y pues no me queda más que escuchar conclusiones y pues darles las gracias a ustedes por haberme escuchado aquí esta noche.